Escuchamos recién el tema de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa, Zonas de Promesas. Bueno, en cuanto a promesas nos referimos, hay algunas que son bastante peligrosas, que tienen que ver con algunas versiones que hoy se publicaron en algunos medios referidos a cierta idea de o cierto proyecto, en algunos casos de modificar el INDEC, otros plantean directamente la disolución del INDEC para crear un organismo nuevo. Bueno, nos parece la palabra más autorizada la de los compañeros que desde el ATE INDEC resistieron durante toda una década la manipulación de los datos oficiales y que por supuesto siguen resistiendo ahora cualquier intento de ruptura del organismo, así que nos hemos comunicado con Raúl Llanesa. Raúl, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. Sí, ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, contanos un poquito, sí, porque la verdad que la semana empezó movida. Ajá. Nos sorprendió como a todos, me imagino, que cuando vieron la nota en ámbito financiero, la de Liliana Franco, Ajá. Y que bueno, que rebotó en muchos programas de la mañana de radio y fundamentalmente de radio. Bueno, el mismo asombro que tuvo la persona que vio esa nota, el comunicador, el reportero, Uh-huh. la tuvimos nosotros. De hecho, después, recién de las 3 de la tarde, cuando tuvimos nuestro poder el proyecto que disparó esto, que es el de Duhovne, que hablaba de tener un organismo donde iban a depender de la Secretaría de Planificación del Ministerio de Hacienda, y que hablaba de que iba a tener un 5% de profesionales y que iban a pasar solamente a aquellos que tuvieran alguna capacitación formal o relacionada al objeto del organismo, que es la estadística. Uh-huh. Que fue duro. Después el siguiente fue el que supuestamente sale de la jefatura de gabinete. Bueno, cuando tuvimos todo eso y contuvimos a los compañeros, imagínate, esto genera angustia. Sí, claro. Sacamos un comunicado donde, bueno, de alguna manera decimos que en todo esto no está teniendo en cuenta la palabra, primero la forma en que se comunica, que es a través de los medios, que esa comunicación precaria y deficiente no contiene a los trabajadores, no tiene en cuenta que atrás del INDEC o dentro del INDEC trabajan 1.500 trabajadores. Uh-huh. Y que no es solo el INDEC, son las direcciones estadísticas provinciales y las oficinas que tiene cada organismo, sea un ministerio o una municipalidad, donde se hacen también estadísticas. Uh-huh. Y por otro lado, digo, en todo esto tampoco se tiene en cuenta la autonomía que se planteó como promesa de campaña del actual presidente. La autonomía y una ley que le dé la tranquilidad a los trabajadores con el pasta plata permanente de todos ellos. O sea, sigue dependiendo, estando bajo la órbita de la Secretaría de Planificación, como decía el proyecto Duhovne, Ajá. o bajo la esfera de otro organismo, o como por su jefatura o la misma presidencia de la nación. Ahora, en esto, sí, perdón. En relación a esto que vos me decís, la nota de Liliana Franco hoy plantea que o por lo menos plantea una hipótesis que es la conducción del actual organismo, me refiero a Todesca, quien habría presentado este proyecto de, bueno, algunos lo llaman readecuación, otros lo llaman disolución del INDEC para la creación de un nuevo instituto, y seguramente bajo estas características vos mencionabas antes, ¿no? Solamente pasarían cierta cantidad de profesionales, dejarían afuera a otra cantidad y demás. La pregunta es, ¿qué quedó en ese discurso ya ni digo del gobierno nacional, del propio Todesca, cuando hablaba o cuando tuvo la oportunidad de hablar con el resto de los trabajadores, cuando asumieron la gestión del nuevo INDEC, de fortalecer al instituto, jerarquizarlo y demás, de no tocarlo?
Quiero decir, ¿en qué quedó esa propuesta? Y segundo, si ustedes, ante la salida de estas notas periodísticas, tuvieron oportunidad de hablar o con Todesca o con alguien de la línea dirigencial del INDEC para que les aclararan a ver qué era lo que estaban pergeñando. Mira, hoy hablamos con telefónicamente, a través de mensajes con el director de Recursos Humanos, ¿no? También la misma sorpresa, por lo menos dice, no sabíamos nada, qué sé yo. Pero acá el tema, digo, vos y pensás cómo están tratando el tema de estadísticas públicas. Uh-huh. Es común que vos te enteres una semana antes, unos días antes del dato inflacionario que va a ser alrededor de tal o cual cifra y que después termina siendo muy parecida. El dato de desempleo ya sabía hace una semana antes que iba a bajar respecto al anterior dato que se había brindado. Y ya sabés que el dato de pobreza va a ser bajo. Y el dato de pobreza sale el próximo miércoles, dentro de 2 días, a las 4 de la tarde, cuando se difunde el comunicado de prensa con una nueva el nuevo dato de pobreza e indigencia. Digo, el gobierno maltrata o menosprecia el sistema estadístico nacional, uh-huh. Porque no pueden filtrar los datos que ellos deben recibir, seguramente porque se los adelantará el INDEC. Uh-huh. Filtrarlos porque eso le quita credibilidad al dato que después se da. O sea, ellos vulneran lo que fundamentalmente hay que tratar de recuperar rápidamente, no con una nueva ley, no con un nuevo organismo, sino con la posibilidad de generar confianza desde el mismo dato que se brinda en el momento que se debe conocer, que son a partir nuevamente de las 4 de la tarde, cuando se difunde el indicador que sea pertinente, en este caso el de pobreza dentro de 2 días. Raúl. Sí. No, te quería hacer una consulta. Sí, decime. Una de las maneras que tiene de trabajar este gobierno es operaciones a través de los medios de comunicación más cercanos, ¿no? Entonces sacan una nota, primero te plantean una nota, lo sacan a la opinión pública para después negociar, bueno, o sea, plantean lo que va a hacer el gobierno y después negocian, pero la avanzada vendría a ser la nota. Después pueden negociar para retroceder. ¿Vos pensás que la nota de hoy de ámbito con y precisamente el lunes, cuando el miércoles, como vos decías, tienen que dar la nota sobre pobreza, tiene que estar relacionado con eso, con la presión sobre los trabajadores por el tema de las estadísticas, ¿no? Porque ellos quieren mostrar que las estadísticas son confiables. Uh-huh. Esa era la... que hay operaciones, digamos, también uno puede plantearse que hay una interna entre Duchovne y Todesca. Digo, esto quedó la relación bastante maltrecha después de que Todesca despidió 82 trabajadores del INDEC, 70 de ellos eran del gremio PCN. Uh-huh. Con lo cual, en off te decían que Todesca vulnera la relación que tiene estrecha entre el gobierno y el gremio PCN. Uh-huh. Pero, a ver, me parece que en esto, como bien decís vos, ellos tiran prueba, error, tiran, siembra. Bueno, acá vamos por todo. Vamos ya lo habían dicho el año pasado, o al principio de vamos a modificar a todos los organismos que empiecen con I. INTA, INTI, se planteó del INAES y ahora acá INDEC. Uh-huh. Claro. O sea, te tiran, te siembran la duda, el temor, y por otro lado digo, vos no te olvides, lo hemos hablado otras veces, que el INDEC no deja de tener un 70% de personal contratados. En el caso hace 28 años soy contratado directamente por el Estado Nacional, tengo un contrato transitorio. O sea, 400 de los 1.500 trabajadores que deben laburar trabajando en el INDEC son precarios de distinta naturaleza, con relación directa con el Estado Nacional, en este caso el INDEC como en mi caso, y el de otros 600, 700 personas, y 200 de ellos son monotributistas. O sea, te plantean el problema, la posibilidad de que te quedes sin laburo, en un contexto de gran precarización.
Por último, la consulta, Raúl, es la siguiente. Digamos, ante todas estas noticias recibidas y ante, me imagino, el estado de estupor generalizado que están atravesando los trabajadores de INDEC, sobre todo ese 70% precarizado, que sabemos que ante una reconversión del instituto son los que están con el boleto picado para quedarse, para quedarse en la calle, es lo que vienen haciendo, la práctica que tienen estos crápulas, como la han tenido también en otras etapas otros gobiernos, pero lamentablemente hay que decirlo, los compañeros que están precarizados son los más vulnerables al momento de que toman estas decisiones. En función de eso, ¿cuáles son las próximas acciones que ustedes están prefigurando para hacer de cara a este INDEC 2.0, como lo quieren llamar algunos medios benévolos, ¿no es cierto? Ya preparando preparando un poco la condición para ver cómo esto va cayendo en los medios de comunicación y cómo va cayendo en el seno de la sociedad. Bueno, digo, la primera, el comunicado dice vamos a consultas pertinentes de autoridades. Las autoridades son Ministerio de Hacienda, seguimos dependiendo de ellos, del Ministerio de Hacienda, dependemos directamente de ellos, y después al titular del INDEC, que es el licenciado Todesca. Ajá. Lejos de haber generado simplemente temor que paralice, generó debate en las oficinas. O sea, todos nosotros, nuestros compañeros de la Junta, recibieron mensajes o de nuestros compañeros, o se armaron charlas en las oficinas que fue espontáneo, o sea, no lejos de atemorizar y paralizar, lo tomaron con precaución, pero están discutiendo. La idea es hablar con Todesca y con la gente de UJOMNE o el Ministerio de Hacienda y preparar una asamblea, porque en el medio de este maltrato o este destrato, que uno lo ve a diario, este desprecio por el trabajador estatal, bajo la idea de que somos todos ñoquis, que somos una carga para el Estado, afecta nuestra labor diaria y con eso no vamos a ser intransigentes, no vamos a aceptar que conocer a nuestros compañeros y compañeras. Raúl, te agradecemos esta comunicación, te pedimos por favor que en tanto puedas nos mandes información para seguir difundiendo. Todo lo que tengo lo vamos sacando, yo se lo mandé hoy a la tarde y así seguirá siendo. Así estaremos en contacto y bueno, como siempre, nuestra solidaridad con los trabajadores del INDEC. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme, gracias. Un abrazo. Fue Raúl Llanesa, secretario general de la Comisión Gremial Interna de los trabajadores de ATE del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.